yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 155 y vamos a hablar de pensión o inversión. Quedó pendiente más o menos en el penúltimo episodio en el que hablé de impuestos progresivos, que una de las ventajas de trabajar más, aunque te quitan más impuestos, eso ocurre en España, pero aún más en Suecia, es eso, que estás aportando pues más para tu propia pensión. Válido para también los dos países y en general la mayoría de los países que funcionan con este sistema de pensiones y sistema de impuestos, pues sobre todo aquí en Europa y supongo que en más países. El caso es que nos tocaba hablar de pensión, de la pensión sueca, y hoy voy a hablar un poquito de cómo funciona la pensión sueca porque es diferente de la española, pero voy a pasar un poco por encima porque me quiero concentrar en un aspecto concreto que ocurre en Suecia y en España con respecto a las pensiones. Entonces voy a dar unas pequeñas nociones de cómo funciona la pensión aquí en Suecia, pero igual dejo para capítulos futuros el tocar más el tema. Aquí en Suecia la pensión es un poquito más complicada para entender, pero a la vez mucho más fácil que en España, por el tema de que es más estable y sabes en todo momento cómo estás contribuyendo para tu pensión. Es una cuenta tuya y todo lo que estás trabajando desde el momento 1, desde que empiezas a trabajar en Suecia o desde que eres joven y empiezas tu primer trabajo, o en mi caso y entre el de muchos otros, emigras a Suecia desde el primer momento, cada corona que trabajas y que das a impuestos, pues tú vas viendo cómo va creciendo tu pensión y luego pues te hacen el pronóstico. Pues si tú sigues trabajando y cobras exactamente esto mismo, pues cuando te jubiles con esta edad vas a tener esta pensión. Y si te jubilas un poco antes, pues esta otra. Y si te jubilas un poco después, esta otra. Entonces no es como en España que lo que cotiza en los últimos X años y eso va variando según la ley, con lo cual tú estás trabajando ahora con 30, 40, 50 años, pero no sabes cuando lleguen los 66, 67 que te jubiles, no sabes realmente pues cómo va a ir la ley en ese momento, si puede variar, cuánto cuentan, cuántos años cotizados cuentan y todas esas cosas. Aquí es todo más estable y tú sabes lo que vas trabajando, va cotizando desde el principio, por decirlo así. Y además ves exactamente cómo contribuye, cuánto dinero vas a cobrar cada mes cuando estés jubilado en función de lo que estás haciendo ahora y en previsión. De tal manera que si tú puedes hacer tus estimaciones, pues si de aquí a 4 o 5 años voy a cobrar más, pues en esas calculadoras o en esos programas de estimación te lo subes y vas calculando lo que haces. Y lo que hace mucho aquí en Suecia es decir, bueno, pues sí, esta es mi edad de jubilación, pero después de la jubilación voy a seguir trabajando un poquito a tiempo parcial o trabajo un 10 o 20%, voy algún día a trabajar, que muchos trabajos eso lo permiten. Bueno, pues así engordo mi pensión, ¿no? Eso es un poco la idea. También está el concepto aquí de que, aunque, bueno, el sistema de pensiones está bien o está muy bien, depende cómo sea, en cierta parte importante de la población se contempla que tú también vas a tener tus propios ahorros. O sea, dentro del sistema de pensiones, pues va a ser una parte de lo que ha sido el Estado, te ha ido cogiendo de impuestos para la pensión pública, por decirlo así, pero cuentan que tú también vas a tener tu parte privada, un sistema de pensiones privado o tus propios ahorros o tus propias inversiones. Entonces, lo que es, por hablar muy rápidamente de cómo funciona el sistema sueco, la parte de pensión general siempre es una cosa fija, siempre es el 18,5% de lo que cobras. Cobres mucho, cobres poco, lo que es de tu nómina mensual, te quitan el 18,5% y eso va íntegro a lo que vas a cobrar de tu pensión. De tal manera, como decíamos antes, si trabajas mucho, se te va más en impuestos y te suba proporcionalmente en los impuestos que te quitan, pero ese 18% de lo que estás pagando, de lo que estás cobrando de más, pues va a tu pensión, con lo cual va engordando tu pensión, lo que se llama pensión general. Luego esa pensión general se divide en dos tipos, que ahora mismo no es importante. El 16% a la parte básica, por decirlo así, que ese dinero no se mueve, y luego después está el 2,5% restante
que puedes elegirlo poner en un fondo de tipo u otro. Te dan algún tipo de fondo para elegir. Son fondos bastante seguros, que no es que te dan una gran rentabilidad, más o menos para cubrir la inflación que va ocurriendo durante los años y poco más. Y eso sería la pensión general. La segunda parte es la parte de la pensión que viene de la empresa. Y eso es lo que varía mucho entre los diferentes trabajos. De tal manera que los trabajos de funcionarios o los trabajos en general que vienen directa o indirectamente del Estado o de las organizaciones de las comunidades autónomas o de los municipios, trabajos vamos a decir públicos, pues profesores, sanitarios, fuerzas de seguridad, toda la maquinaria burocrática y todos los servicios sociales, en mayor o menor medida dependen de administraciones públicas. Y de esto se conoce, lo habitual, es que tengan esta parte de la pensión, que depende de la empresa, en este caso una administración pública, suelen dar una parte importante, suelen colaborar bastante a la pensión, y en contra, empresas privadas, a muchas empresas privadas, esa parte es muy reducida o puede llegar a ser nula, pero habitualmente los sueldos son mayores. Entonces, cuando te van a contratar, pues es importante mirar, sí, la cantidad global, el sueldo bruto que te dan. Con lo cual, pues con eso tú calculas el sueldo neto, lo que vas a recibir todos los meses de dinero, de verdad que puedes contar con ello para gastar, para invertir, para ahorrar, para comprarte lo que sea, para mantener a tu familia, para mantener un estilo de vida, pero también tienes que mirar qué parte de pensión colabora esa empresa que te está contratando. ¿Quiere decir que si colabora poco, pues es una empresa que no te merece la pena? No, pero tienes que hacer tus cálculos. Puedes ir a una empresa, por ejemplo, trabajar en la pública, o una empresa que está dando bastante para tu pensión, que colabora bastante para tu pensión, un porcentaje importante, pero el sueldo que te ofrece no es tan alto comparado con otras. Pero entonces haces tus cálculos. Es decir, bueno, pues no cobra tanto como otra empresa. Imagínate que tienes 2 ofertas de 2 empresas privadas con diferentes salarios, pero también la que tiene menos salarios te ofrece más jubilación. Digamos que el aporte que da para tu jubilación, para tu pensión es mayor. Pues hay que hacer los cálculos porque a veces te merece la pena esa que te ofrece menos salario a día de hoy que la otra. En general, estas empresas privadas, sobre todo las que te ofrecen menos pensión, colabora menos para tu pensión, tienes que contar que, pues igual cobras más, y de ese dinero que estás cobrando todos los meses, todos los años, sabes que una parte la tienes que destinar para tu pensión, porque solo con la pensión general que te da el Estado y la empresa no te está colaborando mucho para tu propia pensión, eres tú el que tienes que encargar de ello, con las ventajas y las desventajas que tiene. Desventajas de que te tienes que ocupar tú, y ya es tu responsabilidad, a ver dónde inviertes ese dinero, sin arriesgarlo mucho, pero tampoco lo puedes dejar ahí, en una cuenta bancaria sin más, porque la inflación va a hacer que con el paso de los años que ese dinero se devalúe. Como vemos, el sistema es diferente del español. Lo he contado un poquito a grandes rasgos. Luego, pues hay muchos detalles que contar. Y le dan importancia, los suecos, como decía, a esa parte privada para complementar tu pensión. Esa parte privada no es tan importante si, pues has ido cobrando bien, de tal forma que la parte general está bastante bien. Tu empresa, por ejemplo, una administración pública, está colaborando también, la parte que da la empresa es alta y tú, ya tienes la casa pagada y no vas a tener muchos gastos y no necesitas cobrar mucho, pues cuando te jubiles. Pues igual, con esos dos componentes, la parte general del Estado y la parte que te ha ido colaborando, cotizando la empresa, es suficiente. Y entonces tampoco tienes que esforzarte mucho en, digamos, tus propios ahorros, tus propias inversiones o tu plan de pensiones privado, puede ser. Pero en general se cuenta con ese tercer componente que es la parte privada. Por lo menos en el sistema sueco se contempla así, mayor o menor medida, pero que lo tengas en cuenta. En España también, lógicamente, te puedes hacer tu seguro privado, tu sistema de pensión privado. Y los bancos te orientan a eso, porque también tienen sus intereses en ello. Pero mucha gente, pues también es cultural,
pues con todo lo que ha cotizado durante toda su vida, pues espera que la pensión pública que reciba del Estado sea un porcentaje relevante e importante de lo que estuvo cobrando cuando estuvo trabajando y con eso le llegue para vivir, bueno, más o menos. Puede tener algunos ahorrillos, puede tener alguna pensión privada, pero espera que su pensión pública pues sea suficientemente importante como para cubrir gran parte de los gastos que vas a tener cuando estés jubilado. El detalle, el aspecto que quería destacar hoy, que igual muchas personas no la han pensado y que a mí me llamó la atención el otro día cuando caí en la cuenta, es este. Tú cuando cobras, cuando estás trabajando y cobras tu nómina, pues tú tienes un sueldo bruto y te descuentan un porcentaje, que es lo que contribuyes para impuestos. Y eso está bien y es lo correcto y eso mantiene a la sociedad. Te quitan un porcentaje que es mayor aquí en Suecia, pues el que sea. Un veintitantos, un 30 y algo por ciento, si cobras algo más. Y ya con el sueldo neto, con el dinero, digamos, al contado que ya tienes en tu cuenta, puedes disponer de él para hacer lo que quieras. Para invertirlo en una casa, en un coche, para hacer los gastos diarios, para lo que necesites, ¿no? Para los gastos del día a día. Una parte de ese dinero puedes decidir invertirla en tu futuro, guardarla o invertirla de alguna manera que te sirva para tu pensión. Por ejemplo, lo metes en un seguro de pensiones, un sistema de pensiones privado. Vas a un banco y buscas un sistema de pensiones que te guste, que las condiciones te parezcan correctas, y entonces ese dinero, que ya es neto, que ya has pagado impuestos por él después de haber trabajado, has trabajado por ese dinero, te lo has ganado, pagas tus impuestos, y luego ese dinero que te queda, que ya está descontado lo que es los impuestos, va a un seguro de pensiones privado. Con las condiciones del banco que sean, tú lo firmas y ese dinero se guarda en un sitio. Y ahí se queda durante años, ese dinero no lo tocas, pues según como sea, pues se puede ir más o menos creciendo, puede tener cierta rentabilidad, que más que nada lo que hace, si tienes suerte, es cubrir la inflación para que, digamos, no pierda valor, para que más o menos pueda tener lo mismo. Si la rentabilidad es un poco superior a la inflación, pues oye, mejor para ti, pero tampoco cuentes con ello porque, bueno, un sistema de pensiones no es un sistema de inversión agresiva donde vas a ganar dinero, pero arriesgas más, sino, bueno, pues arriesgas poco, pero tu rentabilidad va a ser, bueno, pues limitada. Te jubilas ya a los 60 y tantos, 66, 67, cuando te jubilas y dices, vale, pues ahora ya estoy jubilado, voy a recibir mi pensión. Entonces todos los meses recibes una pensión. La parte del Estado, muy bien, pero también ese fondo de pensiones privado, ese esfuerzo, ese ahorro que has ido haciendo durante muchos años de tu vida laboral, y entonces recibes también esa cuantía. Pero lo que estás recibiendo de dinero por la pensión, tanto pública como la privada, estás recibiendo unos ingresos mensuales y pagas impuestos por eso que estás recibiendo, que puede parecer normal. Bueno, claro, pues sí, pues tú aunque estés jubilado, pues siempre que estés cobrando, pagas impuestos. Pero vamos a pensarlo. No estás ahora mismo trabajando y recibiendo ese dinero por primera vez. Vamos a enfocarnos en la pensión privada, que es un poco lo que tú tienes capacidad de decisión. Ese dinero que tú en su momento invertiste y lo guardaste en un depósito, en un banco, en un sistema de pensiones, ya pagó impuestos por primera vez. Ya te descontarán un porcentaje, que puede ser un porcentaje alto, depende de qué cobres, y por ejemplo aquí en Suecia es más alto que en España. Y entonces ese dinero lo guardas en un sistema de pensiones y como se llama un sistema de pensión y lo vuelves a cobrar, digamos que a nivel fiscal, eso de recibir pensión tanto como por un sistema público como por un sistema privado, cuenta como si fuera una nómina entre comillas, como que recibes ese dinero, vamos a decirlo así, de nuevas, con lo cual vuelves a pagar impuestos y te vuelven a quitar un porcentaje que puede ser importante, un 20 y tantos por ciento, quizás un 30%, de un dinero que ya has pagado impuestos por él, por todo ese dinero. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Estás pagando 2 veces impuestos por el mismo dinero. Por la parte pública no puedes hacer mucho de ello. Te puede fastidiar más, te puede fastidiar menos, pero eso no puedes elegirlo. Ese 18,5% que te retienen cuando estás trabajando
Y eso de que te vuelvan a retener por cobrar ese dinero que te han retenido en su momento cuando lo cobras cuando estás jubilado, eso no lo puedes cambiar. Es cómo funciona el sistema. Que no digo que esté mal, pero eso no lo puedes cambiar. Pero claro, la parte privada, ese sistema de pensiones privados que has elegido añadir, esos ahorros que has ido, en vez de utilizarlos de otra manera, los has metido a un sistema de pensión privado, de un banco, de una empresa privada, al ser llamado pensión, vuelves a pagar impuesto por íntegramente todo lo que estás cobrando. Tú cobras X dinero al mes con lo que es de la parte privada, de la parte pública. La parte pública, pues que funciona así, no lo puedes cambiar. Y la parte privada, porque tú has decidido cuando estás trabajando meter ese dinero en una pensión privada, pues vas a pagar impuesto por todo eso. Un dinero que, como digo, ya has pagado impuestos por él. Puede parecer que no es justo o no es adecuado, pero ¿qué podrías hacer? Si en vez de meter ese dinero que ya has recibido neto y has pagado impuestos por él cuando estás trabajando, si en vez de meter ese dinero en un sistema de pensiones privado, lo pones en algún sistema de inversión, ese dinero se queda ahí y cuando luego vas a recuperar esa inversión, cuando vas a ir sacando ese dinero de ese fondo de inversiones, de esas acciones, de esos fondos cotizados, lo que hayas invertido años después, vas metiendo dinero y luego 15, 20, 30 años después sacas ese dinero. No vas a pagar impuestos por todo lo que estás cobrando, solo por la plusvalía. Si, por ejemplo, has metido 100 y luego después de muchos años, pues ha tenido una rentabilidad, pero también después de 30 años o 10 años o 20 años ha habido también mucha inflación, bueno, pues esos 100 que has invertido se han convertido en 200, ¿vale? Cuando tú vas sacando ese dinero, no hace falta que saques de golpe, sino proporcionalmente lo que te interesa, pues no vas a pagar impuestos por 200 si lo sacas de golpe. Vas a pagar impuestos por la plusvalía de ese 100. Es la plusvalía que es ese 100 de más. Y vas a pagar lo que es una plusvalía, pues que es una cantidad fija que es un poco más racional. Claro, ahí la cosa cambia. Tú los 100 que ganaste en su momento, tú eso no vuelves a pagar impuestos. Si esos 100 se han convertido en 150 o 200 por la propia inversión, esa plusvalía, ese dinero de más, pues pagas un porcentaje de ese dinero que ha venido de más por la inversión, por estar ahí un tiempo y ese dinero, los réditos que da. Eso a nivel conceptual te puede parecer mejor, te puede dar la sensación de que no estás pagando 2 veces impuestos por trabajo, pero también puede tener consecuencias a nivel monetarias cuando ya no es que hayas metido un poquito de dinero pues, por probar, ¿no? Voy a hacer una inversión de 500.000 euros, bueno, eso no va a ningún sitio, pero si te has tomado en serio una parte de tus ahorros, una parte de la pensión, ir, pues eso, a un tipo de inversión privada, que no sea un plan de pensiones, sino, bueno, pues lo que he dicho, pues fondos cotizados, acciones o fondos de inversión de algún tipo, y a lo largo de los años has ido acumulando ya una cantidad de dinero importante, que ya son ahorros relevantes, de haberlo metido todo eso a un sistema de pensiones y pagar impuestos por el 100% de lo que vas a cobrar cada mes cuando estás jubilado, a cobrar impuestos solo por la plusvalía de la rentabilidad, de el dinero de más que has recibido, no de, digamos, el valor inicial, puede ser un cambio importante. O sea, es decir, con la misma cantidad de dinero que estás ahorrando todos los meses, todos los años en tu vida laboral, de invertirlo en un sitio, invertirlo en otro, el dinero que obtienes después cuando estás jubilado puede variar de forma relevante. Claro, eso tampoco te lo dicen mucho. Cuando te hablan de planes de pensiones privados, pues bueno, te hablan de todas las bondades, de la seguridad que te dan, el respaldo que hay en un banco. Tú lo hacen todo ellos, tú no te tienes que preocupar de nada, claro. Pero eso de no preocuparte de nada y tú no tienes que molestarte ni moverte por ti mismo, tiene un coste. Por supuesto, tienen los costes de mantenimiento y una serie de condiciones que tienen los bancos para que ellos ganen dinero, pero también tiene un coste para ti, que es este tema del doble pago de impuestos que he comentado. Claro, el ir por tu cuenta,
pues tiene sus complicaciones. Pues si no sabes invertir y te metes en inversiones arriesgadas, pues es peligroso. Entonces no estoy diciendo que los que utilizan un sistema de pensiones privados sean tontos o estén haciéndolo mal. No, igual es la mejor inversión o lo que mejor puede hacer una persona, pues si no sabe de esto y no quiere saber y no se quiere meter en historias y tal. Solo, como digo, es ser consciente de lo que está pasando y ser consciente de que, bueno, te están quitando, estás pagando 2 veces impuestos como pago a el hecho de no saber o no querer meterse en la historia de saber qué hacer con el dinero y cómo invertir tu dinero para la pensión. Y esto es aplicable tanto en Suecia como en España. Quizá en Suecia un poco más porque pagamos más impuestos, con lo cual si pagas impuestos 2 veces, pues el porcentaje en general es mayor. Pero en España ocurre exactamente igual. Y al fin y al cabo, pues existe, no son dos extremos, no existe o el plan de pensiones privado de un banco, que bueno, es bastante más seguro, pero menos rentable, y esto, lo que he comentado hoy, de que pagas impuestos, vamos a decir, 2 veces por todo, o te vas al otro extremo de que tienes que ser un broker que tiene que tener gran conocimiento de la bolsa y de economía y de cómo funcionan los mercados, y puedes tener gran rentabilidad, pero te arriesgas mucho a perder todos los ahorros de toda tu vida laboral. Hay soluciones intermedias de personas que no saben mucho de esto, pero bueno, existen inversiones relativamente seguras que no tienen una gran rentabilidad, no te vas a hacer rico con eso, no te vas a jubilar a los 50 años con las inversiones que has hecho, pero tampoco te la juegas ni tienes que saber mucho, ni tienes que estar pendiente del mercado y de las bolsas todo el tiempo porque has metido unos ahorros y tienes que ir jugando con ellos. Hay cosas intermedias de personas que no saben mucho, pero pueden informarse lo suficiente para saber qué hacer con su dinero si no quieren meterlo en un sistema de pensiones privado. Y eso es lo que te quería contar hoy, una reflexión que me sorprendió, eso de pagar 2 veces impuestos, aparte de que dices, pues no tiene que ser así, ya he pagado impuestos una vez, pero además se puede transformar en, bueno, pues una merma de lo que vas a cobrar en tu futuro en comparación de si lo haces de otra manera. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.